Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos sobre la ley del solo sí es sí. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribir al canal. Es algo muy, pero que muy importante. El pasado 7 de octubre entró en vigor la llamada ley del solo sí es sí y se vertebra en dos ejes principales: la regulación de la necesidad de que exista un consentimiento expreso y la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Han pasado ya unos meses y se han reducido penas a violadores e incluso ha habido excarcelaciones en nuestro país. ¿Hay errores en la ley del solo sí es sí o los jueces la aplican mal? Ante esta problemática, desde el gobierno se plantea modificar la ley, pero claro está, existen dos visiones enfrentadas. Por un lado, el ala socialista del gobierno se plantea volver al modelo anterior de la ley sin que el consentimiento esté en el centro. Y desde Unidas Podemos plantea modificar la ley actual sin volver al modelo anterior, cediendo a aumentar penas mínimas. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Retrocederemos al modelo de la ley anterior? Te leo en comentarios. Empezamos. Para hablar sobre la ley del solo sí es sí, hoy contamos con Emilio Marful, abogado especializado en Derecho Penal y en Protección Internacional y Extranjería. Buenas noches, Emilio, muchas gracias Buenas por estar esta noches, noche con Eugenio. nosotros. Vamos a ver si esto funciona bien y no tengo problemas técnicos. Esperemos que sí. Me gustaría introducirte preguntándote, ¿por qué se están reduciendo las penas a partir de esta ley? Bueno, la reducción de penas es una consecuencia lógica de cómo está redactada la ley y de la aplicación del artículo 2 del Código Penal, básicamente. Hay un principio muy básico, es la retroactividad de la ley penal más favorable, ¿no? Quiere decir que si se hace una reforma penal que tiene previsiones más ventajosas para el reo que las que existían en una norma penal previa, pues el reo en este caso tiene derecho a beneficiarse de esa reducción, ¿no? Aplicación de un principio que es muy básico del derecho penal, que es este principio, pero también yo creo que de una falta de previsión en la redacción de la ley, porque el margen, digamos, de interpretación que se ha dado se puede limitar en cuanto a lo estricta que se pueda redactar o no una. Y ese creo que es realmente el motivo que hay de fondo. Perfecto, Emilio, seguiremos ahondando sobre esa problemática y también contamos esta noche con Marta Martín, licenciada en Derecho con máster en Relaciones Internacionales y en Cooperación, vicepresidenta del Movimiento Democràtic de Dones del País Valencià. Buenas noches, Marta. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Uy, se fue. No te preocupes. Está muteada, ¿eh? Cosas del directo que decía Emilio, a ver si esto no me funciona a mí, a la que se le cae el ordenador a la primera de cambios a mí. Pero bueno, nada, solo ha sido el ordenador, yo sigo aquí, viva. Perfecto. Muchas gracias y bueno, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Así que nada. Te introduzco la misma pregunta. ¿Por qué piensas que se están reduciendo estas penas? Creo que Emilio ya ha dado una pauta, ¿no? Es lógico, al final hay un principio del Código Penal, que es el artículo 2.2, y la propia Constitución recoge este principio, que es cuando se legisla con posterioridad y la nueva legislación favorece al reo, hay que estudiar si se reduce esa condena, ¿no? Si hay posibilidad de reducción de esa condena, incluso a petición en última instancia del propio reo. En este caso se están reduciendo condenas, yo creo, más que en aplicación de este principio básico del derecho penal, pues porque hay una parte de la judicatura, del Poder Judicial, que está aprovechando y se está saltando al final la aplicación del propio derecho, la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal,
para hacer una reducción al final de penas y de condenas, ¿no? Al final yo creo que por parte de una parte de la judicatura hay una laufar de libro contra una parte del gobierno. Perfecto, sobre esta parte también hablaremos a lo largo del debate. Y por último, pero no por ello menos importante, también contamos esta noche con Alejandro Repedro, profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Fue becario de Doctrina Constitucional en el Tribunal Constitucional Español. Su principal línea de investigación es el estudio de los delitos contra el honor y el de discurso de odio, entre otras líneas de trabajo. Buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Eugenio, y es un placer conoceros y estar en esta conversación con vosotros esta noche. Te introduzco la misma cuestión. ¿Por qué crees que se está produciendo esta reducción de penas? Pues al ser el tercero en hablar, es verdad que mis compañeros tienen plena razón. La ley, un cierto modo de interpretar la ley autorizaría la rebaja de penas, si bien es cierto que luego lo podemos decir con más detenimiento, matizando más esa aplicación e interpretación de la reforma, no necesariamente tendría que conducirse a una rebaja tan numerosa de las penas como estamos viendo o como transmiten los medios de comunicación, porque la verdad es que para los ministerios implicados les está resultando muy difícil conocer verdaderamente cuántas rebajas se están produciendo, cuántas se deniegan y cuántas de estas rebajas quizá tienen lugar porque se ha revisado el caso y había circunstancias que un primer tribunal consideró que concurrían y otro no, que no tienen nada que ver con la reforma, sino con los habituales recursos que se interponen en numerosos procesos y que pueden conducir a aumento o a reducciones de penas no derivadas de esta nueva redacción. Pero es verdad que la redacción podría conducir a una rebaja de penas y que hay una interpretación, parece, por los datos que nos llegan de medios, mayoritaria, que apuesta siempre por esa reducción cuando no, desde mi punto de vista, con todo el respeto, no necesariamente es la única interpretación posible, ni siquiera la más conveniente. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro, también. Abrimos el debate a los tres. Y bueno, me gustaría introducir un poco lo que ha planteado Marta, ¿no? Y también para aquellos que nos están viendo y no tienen mucha idea de derecho, lo de la disposición transitoria quinta, ¿no? Estabas hablando de hecho. ¿Qué es exactamente, no? ¿Qué consiste y cómo plantea que no están utilizando los jueces? Sí, al final lo que viene a decir la disposición es que en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código cuando la propia duración de la pena anterior impuesta pues al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código, es decir, cuando al final esa horquilla entra dentro, está aparejada tanto anteriormente como de nuevo. Y es lo que ocurre en este caso, ¿no? Además, estamos viendo muchos ataques a la ley por decir que es que la ley no acota las interpretaciones porque no lleva disposiciones transitorias, pero es que ya existe esta quinta, existe la disposición transitoria número 1, la 2 del Código Penal y esta quinta más específica del propio Código. Y de todas formas, claro, es que se está aludiendo a eso cuando hay muchísimas leyes que se modifican y que no llevan disposiciones transitorias. Sin ir más lejos, pues, no podemos olvidar la ley 11/1999 de 30 de abril de José María Aznar, que además es modificación también de la ley de libertad sexual o de la ley de integridad sexual, en donde hace una modificación de la propia ley y no lleva ningún tipo de disposición transitoria aparejada a esa modificación, porque además la propia ley dice que ya existe la disposición transitoria quinta del Código Penal, que es el mismo en aquel momento que el actual, es el de 95, y no pasa absolutamente nada. Desde los medios de comunicación no se dice nada, desde la judicatura no se pone el grito en el cielo, nadie dice nada porque esto pasa una y mil veces, ¿no? Entonces parece, por eso me refería antes, ¿no? Que parece que lo que ahora ahí es una persecución por una parte de la judicatura a otra parte del gobierno. Estamos viendo también como el Consejo General del Poder Judicial ha estado secuestrado, el propio Tribunal Constitucional
ha hecho o ha conculcado, ¿no? Ha vulnerado un poco la libertad de una de las cámaras del Senado sin que nadie lo pidiese y sin que nadie pidiese en principio que se revisase esas intervenciones que se iban a llevar a cabo. O sea, estamos viendo cosas que hasta ahora no veíamos. Y eso es a lo que me refiero con una lawfare, ¿no? Es una guerra al final judicial lo que creo que se está librando y que se está aprovechando esta ley. ¿Por qué? Porque al final, si os dais cuenta, el feminismo en estos últimos años ha puesto contra las cuerdas en muchas ocasiones esa parte de la sociedad al patriarcado, esa parte de la sociedad de la derecha más extrema en muchas ocasiones. Y eso, bueno, pues no gusta y es una reacción contra el propio feminismo que se lleva a cabo a través del Ministerio de Igualdad, ¿no? Es un ataque sin paliativos contra el Ministerio de Igualdad, contra la propia ministra de Igualdad y contra, yo creo, que el feminismo en general. Le voy a dar la palabra a Emilio, ¿no? Que plantea al principio, ¿no? Que no había una acotación, ¿no? Determinada. ¿Qué te parece, ¿no? Que está planteando Marta, ¿no? ¿Hay una guerra del Poder Judicial contra la ley o simplemente la ley no es suficientemente específica? O ambas. Creo que hay una... A ver, cuando hay una cuestión que yo creo que es que sea más opinable, que tiene que ver un poco con la ideología, si eres más conservador, menos conservador, que tiene que ver pues con la visión que tú tienes sobre un mundo que es el de la judicatura, que pues tradicionalmente lo es y lo ha sido conservador. Dicho eso, si tú eres consciente, porque tienes una ideología o tienes un proyecto de país más feminista y digamos que eres consciente de ciertas problemáticas que tradicionalmente y que siguen afectando a las mujeres que están ahí, sabiendo que hay una parte de la sociedad que no tiene ese mismo análisis y parte realmente de los jueces probablemente no compartan ese análisis y sean parte de ese problema. Hablo siempre desde una determinada óptica política, que se puede entender que los jueces tienen esa determinada cultura patriarcal y demás. Otra opción política probablemente te dijera que no. Pero si tú estás circunscrito en una óptica política que asume como posible que la judicatura sea machista o tenga una cultura patriarcal, igual deberías ultimar los esfuerzos en la redacción de una norma para minimizar el margen de interpretación que pueden tener quienes crees que interpretan de manera machista o de manera patriarcal. En ese sentido, si consideras que puede haber varios tipos de interpretaciones, una más sencilla, más proclive a una determinada cultura, a una determinada inercia dentro de la judicatura, vamos a asumir que sea patriarcal, ¿no? Pero la interpretación más sencilla, la que sigue una determinada inercia, es la que te dice aplica el artículo 2 del Código Penal tal cual. Y hay interpretaciones que a lo mejor son un poco más complicadas, que ya implican una interpretación ecléctica, un no dejar desvalor de la acción sin punir, utilizando esta disposición transitoria. Son interpretaciones que a lo mejor ya te requieren un poco más de tino, ¿no? Y a lo mejor si tú asumes que existe una cultura patriarcal dentro de la judicatura, igual habría que haberlo dejado más masticado, es mi opinión, más sabiendo que es un tema que no se ha legislado antes, que es muy difícil dar a la primera que legisla sobre un problema, no ya en tema de legislación, en cualquier cuestión vital, quien sea capaz de dar con la solución a la primera que se enfrente a una problemática, muy bien, lo normal es errar alguna vez y después acertar con las leyes, es lo mismo. Y más cuando se está legislando, digamos, algo tan novedoso como es el consentimiento sexual de esta manera y se está jugando, ya no solo hablando de cuestiones de capital político, el capital político que se puede estar jugando con una medida tan notoria, ¿no? Con tanta mediatidad por medio, ¿no? Que igual es un tema en el que hay que también ver que se podía haber reducido el margen de interpretación si es que asumimos que hay una cultura patriarcal en la judicatura. Es un poco mi opinión sobre este asunto, claro. ¿Qué te parece, Alejandro? Estás muteado, perdón, que estás muteado. Ahora, perdonad. Creo que Emilio tiene toda la razón cuando dice que si asumimos esas circunstancias como reales, debería haberse precisado más. Pero bueno, por un lado, eso es verdad que lo ha demostrado el tiempo, por hechos consumados. Estoy seguro que ahora cualquiera de los que han intervenido en el proceso, desde una contribución enorme a la más mínima revisión, se arrepienten de no haber incluido la famosa y dichosa disposición transitoria quinta, que si os digo la verdad, que no salga de aquí, yo hasta hace unos meses no sabía que teníamos esa disposición.
y soy profesor de Derecho Penal y ahora resulta que era la piedra angular de todo este gran problema. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que es sorprendente que haya pasado la norma por tantísimas manos muy expertas y que tienen perspectivas del tema del derecho penal desde distintas ópticas y que ha pasado casi, y creo que soy generoso al decir casi, porque la totalidad no la podemos conocer, casi completamente desapercibido. Quiero decir, incluso, dice Emilio con razón, el componente conservador de la judicatura, este Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya 5 años prorrogado y que no sé si ha sido el más conservador de la historia democrática española, pero bueno, ha hecho méritos para ello, no dijo nada al respecto del problema transitorio, aunque se haya repetido, a mi juicio, 1000 veces en medios de comunicación, el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial no dice nada de un peligro de reducción de penas por bajada del límite mínimo, tan solo dice el límite máximo. Por tanto, son juristas, su mayoría son conservadores y eso es evidente, y no dijeron nada. Pero tampoco el Consejo de Estado, en el Consejo Fiscal. Parece que sí que hay informes de asociaciones de juristas, yo solo he podido leer solo por la prensa, que han transmitido o que transmitían a los ministerios implicados durante el proceso legislativo sus opiniones y que advertían de esta posibilidad. La verdad es que esos documentos, por lo menos yo no los he encontrado a disposición, y por eso he dicho que casi Perdón, parece que se ha cortado, perdona, hijo. sí. Sigue, perdona. ¿Nos oímos todos? ¿Nos escuchamos Sí. también? Sí. Perfecto. Pues que salvo esos informes de cuya existencia no tenemos constancia, no los podemos ver, pero no dudo que existan, ha pasado por muchísimas manos que nadie había advertido la posibilidad de rebaja por una reducción de los límites mínimos, pasando por órganos verdaderamente importantes y formados por juristas. De modo que, por supuesto, ojalá se hubiera introducido esa disposición, pero yo creo, esto es una pura valoración, que si no se introdujo, es decir, si se pacta el cuerpo de una norma tan importante, que supone una modificación clarísima y como no se había conocido de este título dedicado a los delitos contra la libertad sexual, entre numerosos partidos e incluso que alcanzan al centro derecha o a la derecha como ciudadanos, si se logra semejante acuerdo, ¿cómo no se iba a lograr un acuerdo para introducir una disposición transitoria? Yo creo que si no se introduce es porque, francamente, aunque quizá ha sido un error, pero un error compartido por tantos, se pensaba que esto no podía suceder. Porque si estamos de acuerdo en eliminar los abusos, si estamos de acuerdo en que el consentimiento sea el eje, si estamos de acuerdo en cambiar ciertas penas, ¿cómo no se iba a alcanzar un acuerdo en introducir una disposición transitoria para por si acaso? Sin embargo, no se introdujo, pues porque no había informes suficientes que lo advirtieran, incluso contando con el sesgo conservador que pueda haber por ahora en la mayoría de la carrera judicial. No. Pues si quieres añadir algo más, Marta. Sí, a mí me gustaría poner el foco en una cuestión, ¿no? Que al final parece que estamos cuestionando continuamente las leyes que además se sacan desde el Ministerio de Igualdad, que al final es una novedad, y con esta ley ocurre lo mismo, ¿no? Y a mí me gustaría recordar que todas las leyes que se incorporan al Código Penal, que esta se incorpora al Código Penal, evidentemente, como todas las que se redactan, todas las leyes penales, es que es un principio básico del derecho penal también, es que deben ser interpretadas con arreglo a esas disposiciones transitorias del propio Código Penal. Lo que he dicho antes, que son las que establecen el propio cuerpo legal para determinar cuál es la ley penal, en este caso, más favorable. Entonces, no entiendo cuál es el cuestionamiento de si se ha podido atinar más, menos. ¿Por qué? Porque se ha creado una polémica, pero es que se ha creado una polémica a través de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación. O se ha creado una polémica a través de parte de esa judicatura, que no nos olvidemos que es que se está saltando la ley. O sea, hay jueces que están reduciendo esas penas, pero que lo están haciendo saltándose la ley. Y además es muy casual que esos jueces operan en determinadas comunidades autónomas, como es la Comunidad Autónoma de Madrid o como es la Comunidad Autónoma de Murcia, que están gobernadas por quienes están gobernadas.
Sin embargo, en otras comunidades autónomas, la sección penal de las audiencias provinciales, como ha ocurrido, por ejemplo, con la de Navarra y con el caso de la revisión pedida por uno de los reos del caso de La Manada, la ha rechazado. Y en otras comunidades se han rechazado esas peticiones en base a esta disposición transitoria quinta del Código Penal. Entonces, es que el problema, que creo que no, que se está pasando desapercibido, que es que hay jueces que se están saltando la ley. Y que luego además... Y esto es impune, es decir, un juez que al final... Es que es a lo que vamos, ¿no? Si un juez se salta la ley, ¿qué es lo que pasa? Además, es que ya no es que se salte la ley, es que estamos en un sistema donde supuestamente hay una separación de poderes. Y al final el Poder Judicial, estamos viendo en estos últimos tiempos, que se está metiendo en el Poder Legislativo. Sin que previamente se haya llamado, porque evidentemente si previamente es llamado, tendrá que decir la suya, ¿no? Tendrá que decir su palabra, pero sin previamente ser llamado se está metiendo en el Poder Legislativo. Y por último, me gustaría decir una cosa, sobre todo por todo esto que digo que desde los medios de comunicación, 2 datos. Hay una rebaja de penas en un 35% de los casos. Se han mantenido las condenas en un 65% de los casos. Las excarcelaciones no pasan de la veintena. Entonces, yo creo que al final se está creando una alarma social y se está metiendo a la gente por un embudo, una opinión concreta, simplemente porque es una parte de un gobierno progresista quien está legislando sobre algo tan novedoso y sobre algo que creo que hace tanto daño como es el propio consentimiento, que no nos olvidemos que Francisco Javier Álvarez García, principal asesor del Partido Socialista para la reforma de esta ley, hoy en un programa de televisión de máxima audiencia, con respecto al consentimiento, este señor ha dicho: ¿y si estamos con la pareja que está dormida, la tenemos que despertar? Yo creo que es que al final hay un tufillo machista en todo esto, ¿no? Y no es culpa de quien haya hecho la ley, si se ha olvidado, si no. No, es que tenemos unas cuestiones legales en donde, como he dicho antes, hay otras leyes donde no tienen disposiciones transitorias porque están estas propias del Código Penal. La palabra Emilio, ¿qué te parece lo que está comentando Marta? A ver, yo estoy muy de acuerdo con Marta en que hay una, vamos a decirlo así, una especie como de cruzada mediática hacia cierto ministerio, ¿no? Y hacia cierto tipo de políticas. Es algo de todas formas que creo que era asumible y se sabía desde el minuto 1 de la coalición que se iba a enfrentar a una mediática y a una judicial y a un determinado tipo de conflicto político que no era el habitual, porque tampoco era lo habitual tener un gobierno de coalición y menos de color de izquierdas en España, ¿no? Entonces eso, digamos que por un lado lo podemos dejar como asumible, o sea, que se haga crítica y que se haga leña del árbol caído constantemente con cualquier cosa que haga la izquierda es algo que digamos que podemos dejarlo como en el tintero porque es algo que se sabía desde el minuto -1 de este partido, ¿no? Eso por un lado. También por otro, igual que existe una cultura que creo que pues, tampoco vamos a discutirlo mucho, que hay una cultura patriarcal y que esa permea sobre todo a estratos cada vez más conservadores, entre ellos la judicatura, también hay una cultura en España de no reconocer mucho el error propio, en parte también porque hay una cultura en España de meter el dedo en la llaga al que reconoce el error propio. Entonces, digamos que... Y eso también es una determinada... que desde una determinada óptica también puedes decir que es una determinada manera machista, ¿no? de operar en cuanto al error. El error es femenino, ser perfecto en todo es masculino. Por lo tanto, o sea, digamos que eso también es algún tipo de lógica que se puede estar de acuerdo o no, pero como esa lógica existe de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Sí, sería conveniente que en la crítica legítima que se puede hacer a cualquier ley, que ninguna es perfecta, todos reconociéramos que somos incapaces de hacer leyes perfectas y, ojo, igual lo que habría a lo mejor que reconocer es que quien hace excesiva crítica y ahonda en el morbo y en el titular fácil con las consecuencias sobrevenidas indeseadas de una reforma penal que está hecha para evitar que se sigan matando a mujeres por el hecho de serlo, que es un problema social bastante grave, pues quien, digamos, hablando un poco en plata, hace leña de ese árbol caído, da que sospechar, ¿no? que se pueda hacer un poco o se haga demasiada sangre con ese tema, ¿no?
sabiendo eso, que nadie es perfecto, que nadie es capaz de hacer leyes perfectas ni de primeras, ni que se esté haciendo leyes sobre temas banales, que se está hablando de, pues eso, es gente que está intentando ayudar para que se evite seguir matando a gente por ciertos motivos, ¿no? Eso, digamos, dejémoslo a un lado. Pero independientemente de eso, la crítica está ahí, la crítica es legítima. Las leyes se pueden hacer mejor y sabiendo lo que se tiene, yo creo que en manos, que es una cuestión tan seria, igual yo creo que se ha jugado pues con cosas que están un poco, en mi opinión, por debajo de cuestiones tan importantes como es proteger a las mujeres o el consentimiento y demás, que son cosas, pues eso, como los tiempos electorales, las relaciones de cama que haya en una coalición y demás, que yo creo que son cosas que deberían ceder cuando se está jugando con estos temas. Pero, como todo, es todo opinable y lo único que quiero dejar ahí un poco es que igual no se debería hacer tampoco tanta leña del árbol caído, porque, oye, pues muchas veces para que algo te funcione bien, primero tienes que hacer que caiga un par de veces, ¿no? Y me gustaría preguntarte, lo que comentaba Marta del tema de la polémica, decía ella, fundamentalmente mediática, ¿no? Que había promocionado los medios de comunicación. ¿Crees que es tal? ¿Crees que se hubiera ido en otro sentido? Es decir, imaginaos hipotéticamente que una ley presentara por parte del Partido Popular con unos datos de 35% de casos de reducción que planteaba Marta y el 60% de mantenerlo y una escarcelación de 20 violadores o presuntos violadores. Eugenio, estamos en un país que ha hecho series de Netflix sobre cosas como el caso de Marta del Castillo y demás. Es un poco ya endémico a nuestra, yo creo que manera de enfrentar este tipo de cosas. Sí, es magnificar, se magnifica, pero porque realmente, la gente es experta en derecho penal, le interesa el trasfondo doctrinal que pueda haber detrás de todo este debate, si hay una correlación entre las penas que se establecen a unos bienes jurídicos y otros bienes jurídicos y la relación que hay entre ellos, si tiene que haber desvalor de la acción que quede sin castigar por una reforma. A la gente le interesa estos debates, no. Lo que le interesa es un poco pues el tema, digamos, claro, morboso, que eso realmente ya no es una cuestión ya que tenga que ver mucho con política, con ideología, ¿no? Eso ya es una cuestión cultural y tiene que ver un poco también con que realmente parece que culturalmente nos gusta pues estos temas, ¿no? Y que una persona que ha sido un violador pues pueda salir de la cárcel y que eso pueda molestar a la víctima y que se hagan noticias de eso y todo el mundo lo lea y todo el mundo tenga una opinión y todo, pues, que todo sea opinable hasta lo que no lo es. Eso es muy de España y eso también está ahí. Sigo, Alejandro. ¿Qué te parece, Pues, Alejandro? voy a enlazar con un par de cuestiones que habéis comentado para dar algún toque más, pero mantengo vuestras opiniones. Por lo que voy a hacer por una vez, o quizá más a lo largo de este debate, pero bueno, por primera vez de abogado del diablo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué alegan quienes creen que la disposición transitoria famosa quinta no se debería aplicar? Esa disposición alegan que se introdujo en el Código Penal, el que nos rige en su primera gran aparición es de 1995, se le llama de la democracia, aunque ya llevábamos 17 años del modelo democrático, pero se dice que se impuso esa disposición para que, debido a todos los cambios de penas que se iban a producir con gente que estaba cumpliendo prisión a la llegada del 95, no hubiera una reducción masiva por todos los delitos, porque se habían modificado numerosos delitos, no solo como ahora un grupito pequeño de delitos sexuales, sino numerosos delitos por una legislación que venía del franquismo parcheada en años posteriores. Entonces, para evitar esa masiva modificación de penas de quienes estaban cumpliendo e incluso escarcelaciones, si había gente que ya había cumplido más que la nueva pena que imponía este Código de la Democracia del 95, entonces se introdujo esa disposición y alegan, estaba pensada solo para entonces, para aquel cambio que supuso el Código del 95 en relación con toda la legislación pretérita, pero no para los sucesivos. Bueno, ya decía, por hacer de abogado del diablo, pero no, yo no compro este argumento, porque la disposición sigue ahí. Y la disposición no dice literalmente estamos pensando en la legislación pretérita, y eso el legislador lo podría decir. Es verdad que dice no se cambiarán las penas, como antes leía Marta,
si siguen teniendo cabida en el código nuevo. ¿Ese código nuevo se refiere al del 95 frente al anterior? Bueno, o a cada código, una vez se modifica por una ley, la nueva ley modifica el código y se convierte en código nuevo respecto de la ley que regía hasta el día anterior, hasta ayer mismo, que se convierte en el código viejo. Por tanto, yo creo que la disposición adicional quinta, transitoria quinta, no podemos creer que está desaparecida porque se refería al 95 o directamente nos olvidamos de ella porque la ley no la citó. Yo creo que podría tener aplicación, pero en todo caso era para señalar qué es lo que argumentan. Y por otra parte, dos cosas breves. Efectivamente, por desgracia, un tema tan sensible está siendo víctima de los debates más vulgares por parte de los medios de comunicación y de periodistas que titulan que parece que están disfrutando. En fin, me da hasta vergüenza o pudor decir esto, pero es que hay artículos que verdaderamente, aun desde la discrepancia, duele ver cómo hay articulistas que los escriben con casi placer literario, porque el tema es realmente importante y se está transmitiendo una sensación que no es cierta. Las reformas pueden conducir a rebajas de penas, a veces incluso, y luego si queréis lo hablamos, si acaso no serían necesarias, es decir, deseadas, porque igual podríamos afrontar ese debate, pero en todo caso no se puede decir sueltan violadores. Esos violadores, esos delincuentes sexuales estaban en la cárcel cumpliendo pena. Por tanto, si son escarcelados es porque ya han cumplido el tope. Pasamos de 9 a 7 años y realmente estamos ante una barbaridad, ante una verdadera alarma social, cuando la ley introduce numerosas cuestiones positivas, porque este famoso cambio de las penas no es más que la disposición adicional cuarta de la ley, que tiene 60 artículos de derechos de indemnización, de reparación, de sensibilización, de formación de profesionales, y sin embargo estamos todos en ese asunto, cuando el resto es un articulado verdaderamente completo que modifica el paradigma, más allá del consentimiento, que modifica el paradigma de protección de las víctimas de violencia sexual. Pero quienes hacen de la política su modo de vida han decidido dedicar todas sus plantillas de periodistas y todas sus capacidades de que se levantan hasta que se acuestan a atacar ese asunto. Que si hay que reformarlo, como dice Emilio, pues adelante, vayamos a ello, pero con mucha más prudencia y desde luego no creo que sea ahora mismo cuando haya que reformarlo. Yo no sé si va a dar lugar a una nueva oleada de revisiones, como se ha dicho, yo creo que no, pero en momentos tan calientes las reformas nunca salen bien. Y ahora mismo vamos a reformar con muy poco conocimiento de lo que todavía está sucediendo porque son revisiones puntuales, no han creado verdaderamente jurisprudencia y soporte jurisprudencial como para ver si esta interpretación actual se va a consolidar, porque igual dentro de un año el Tribunal Supremo se da cuenta que se están produciendo verdaderas aberraciones, que se están castigando con penas leves agresiones que no son igual de leves. E igual llega un año y el Tribunal Supremo dice, ahora a la vista de muchísimas sentencias que se han dictado en el último año, vemos que se ha vulnerado la proporcionalidad, no por el legislador, que permitía calibrar de 2 a 8, de 4 a 12, sino por los jueces, que castigan con 2 años y un día un montón de agresiones muy diversas, con violencia e intimidación, sin violencia e intimidación, toqueteos. Es que todo no se puede, pero igual necesitamos un año para producir ese reajuste jurisprudencial. Pero claro, la situación es tan tensa con la prensa, con la sociedad que se ve alarmada por la prensa y con la cercanía electoral que el debate penal serio o interesante pierde por todas partes. Me levanta la mano, Emilio, mientras estabas comentando al principio lo de la disposición de 1995. Sí que quieres comentar, sí. Nada, muy rápido, que realmente, o sea, si después de las sucesivas reformas que ha habido del Código Penal no se ha eliminado esa disposición, es que el legislador no ha tenido bien eliminarla. Entonces, es porque sí tiene sentido que siga estando ahí. Solo eso. Y quería comentar, porque has comentado a Alejandro el tema del Tribunal Supremo. ¿Ha comentado algo? ¿Ha dicho algo del Tribunal Supremo hasta la fecha de esta ley? ¿Se ha posicionado de alguna forma? ¿Ha comentado algo? Alejandro. Yo creo que las intervenciones que están siendo aún puntuales, yo creo que el Tribunal Supremo, la Sala Penal, se está cuidando de no establecer doctrina general, sino que está resolviendo los recursos que se interponen
de manera puntual sin querer establecer, ya digo, grandes principios. Y por ahora creo, también debo decir que no he hecho un estudio analítico de las sentencias dictadas, pero por la información que llega de los medios de comunicación, así que paréntesis, interrogación, paréntesis, porque hay que ponerlo en cuarentena, sí que ha avalado esas reducciones de pena que se han aplicado en algunos casos. Pero yo respeto mucho al Tribunal Supremo, de verdad que lo digo, cualquiera que sea su composición, y al Constitucional y a todos los órganos judiciales, pero a veces considero que se equivoca, a veces el Supremo 10 años después cambia de doctrina porque entendió que eso pudo constituir un error, y yo creo que está avalando reducciones de penas que están siendo demasiado automáticas. Siempre que los jueces en las condenas anteriores a la ley habían dicho condeno a la pena mínima, una frase que se pone numerosísimamente en las sentencias y que está bien, por cierto, condenar a la pena mínima. Fabuloso, porque cuando el juez puede condenar entre X y X más 5, si la sociedad te permite castigar entre X y X más 5, castiga menos, no más, si no hay razón. Entonces está bien castigar a lo mínimo, pero si antes lo mínimo era 5 y un día y ahora bajas necesariamente a 2 y un día porque dijiste que era la pena mínima, ya, pero ahora usted debe analizar si esa conducta, esos hechos que cometió Joaquín sobre María, en el nuevo delito siguen siendo la agresión más leve. Porque si no es verdad, antes era la más leve, pero como ahora es una conducta más grave, si ya no es la más leve, sino que es la del medio, no le puede corresponder la pena mínima, aunque dijera la frase condeno a la pena mínima, porque entonces esa conducta era la más pequeña, pero ahora el delito es más grande. Ahora esa conducta bien calibrada debería quedar a la mitad. Por tanto, el juez no tiene que bajar necesariamente a 2 y un día. Puede poner 3, 3 y medio, 4, que sería el tope de las agresiones actuales. Entonces, el legislador deja proporcionalidad porque confía en los jueces para que calibren en función de las circunstancias, y algunos jueces están casi automáticamente procediendo a lo mínimo, y los mismos jueces van a poner 2 años y un día a un toqueteo que a una agresión con violencia, y todo lo mínimo. Entonces, ¿para qué tienes el resto de la horquilla, del marco, que te permite hasta 4? No lo usamos para nada. Yo creo que quizá, o yo tendría la esperanza, dentro de tiempo el Tribunal Supremo debería modificar esto, o el Ministerio Fiscal recurrir ante el Tribunal Constitucional y decir que se están imponiendo sentencias desproporcionadas, que el mandato de proporcionalidad es un mandato constitucional y vincula a todos. No se puede castigar todo con 2 y un día, o 4 y un día, con lo mínimo, porque hay matices, y ahora el delito es muy grande y abarca conductas muy distintas. Quizá, como decía Emilio, el legislador podía haber dicho: como el marco es muy grande, voy a establecer submarcos más pequeños para limitar un poco. Podía. Igual el legislador ha sido ingenuo y ha confiado plenamente en que el juez va a hacer su trabajo, que es calibrar. La ley te deja de 2 a 8, de 1 a 4, pues adelante, utiliza todo el marco. La palabra a Marta. Me gustaría introducir el tema de la reforma, ¿no? Hemos introducido al principio el tema de la reforma que están planteando desde el PSOE y desde Unidas Podemos. ¿Qué ves, ¿no?, en cada una de las propuestas de reforma y cómo crees que qué desenlace tendrá? Decir que estoy totalmente de acuerdo con la explicación que ha dado Alejandro, que me ha parecido fantástica. Creo que ha tocado todo lo que hay que tocar y vamos, no es para ponerle ni un punto ni una coma. Con respecto a lo que estás comentando ahora, claro, ahora por todo este revuelo mediático, porque es que todo viene aparejado, ¿no?, una cosa tras otra. Si realmente hay una preocupación sobre qué está pasando, si nos hemos despistado a la hora de legislar, etcétera, 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 quizás, pues habría que sentarse y ver qué es lo que realmente está pasando, pero no al final modificar una ley o legislar a golpe de lo que digan los medios de comunicación y a golpe del hervidero que parece que se está sirviendo desde algunas partes de la propia sociedad o de los medios, sobre todo presionados por los medios de comunicación y por una parte de la judicatura. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el PSOE, ¿no? El PSOE está viendo con mira que hay unas elecciones de por medio, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su propuesta? Volver a la ley anterior. Porque al final están diciendo estos días, ¿no?, pero no vamos a tocar el tema de la eliminación de las diferencias que en la legislación anterior existían entre el abuso y la agresión sexual, ¿no? Pero al final no vamos a poner el foco en el consentimiento,
sino que vamos a poner el foco en la víctima de nuevo. Sin ir más lejos, hoy escuchábamos a la ministra de Justicia en la SER las declaraciones que ha dicho, ¿no? De que al final, bueno, pero si hacemos esta modificación no pasa nada, porque con que solo tengas una heridita ya se considerará que hay violencia, entonces pondremos la pena más grande. O sea, a mí me parece vergonzoso que una ministra de Justicia, además una ministra que es mujer de Justicia, diga esto. Diga esto cuando de sobra tenemos jurisprudencia, sentencias, casos, el propio caso de La Manada, en donde ha costado muchísimo, incluso habiendo violencia, incluso habiendo esa pequeña heridita, como dice ella, ha costado muchísimo decir que aquello era una agresión violenta y que era una violación. Entonces, a mí me parece terrible. Al final creo que lo único que se está haciendo, la propuesta que hace el PSOE, es para intentar acallar todo eso que decía antes. Y bueno, es una propuesta al final electoralista, pero que al final las mujeres salimos perdiendo. Y ya no solo las mujeres, sino que es que el movimiento feminista lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. La ley de solo el sí es sí pone el foco, como decía antes, en proteger el consentimiento, que es lo que lleva pidiendo el movimiento feminista desde hace muchísimos años, porque el movimiento feminista en ningún momento ha pedido una ley, una modificación de la ley que sea más punitivista, en ningún momento, porque esa no es la solución, porque ya hemos tenido una ley en donde las penas, pues sí, podían ser algo mayores, en la horquilla penal, como explicaba Alejandro, era algo mayor, pero no ha solucionado absolutamente nada, porque ha sido revictimizar en la mayoría de procesos judiciales a la propia víctima de esas agresiones. Precisamente porque el foco no estaba en el consentimiento, porque además es que el foco se ponía en la víctima. Esta ley lo que hace es poner el foco en el agresor, que es lo que llevamos reivindicando desde el movimiento feminista desde hace muchísimo tiempo. Y el hecho ahora de que la propuesta del PSOE sea elevar de nuevo las penas y sea decir que, bueno, ante esa elevación de penas, la víctima va a tener que demostrar de nuevo que ha habido violencia, es un retroceso total. Y es simplemente para mí, o sea, y esto es una opinión personal, una medida electoralista que responde, bueno, pues a todo el lío mediático que se ha formado con todo esto, de como decía antes Alejandro, que es un lío mediático de algo mínimo en una ley con un articulado mucho más extenso y que además responde a muchísimas demandas del movimiento feminista desde hace muchísimos años. Y que afortunadamente pone el foco donde lo tiene que poner y no revictimiza de nuevo a la víctima de una agresión sexual. Es que volver a lo que está proponiendo el PSOE es que cuando un menor, que era lo que pasaba anteriormente con la ley, sufría una agresión, como bueno, pues no se puede defender, el agresor en muchas ocasiones tenía una rebaja de la pena. Es que cuando una mujer era víctima de una agresión sexual porque había sido drogada, etcétera, 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 había una rebaja para el agresor, porque la víctima no se había podido defender, entonces no había habido violencia. Eso es a lo que nos quiere llevar de nuevo esa propuesta que está haciendo el PSOE, que es muy grave, sobre todo es lo que os comento, ¿no? En los casos de menores. Claro, el menor no tiene conciencia, no tiene conocimiento y no se va a defender al final. Entonces, en muchísimos casos, cuando ha habido juicios por agresiones sexuales a menores, el agresor se ha visto con una reducción de condena precisamente por eso, porque la víctima, por desgracia, no podía demostrar que había habido una agresión sin consentimiento. Entonces, para mí es un retroceso total esa propuesta y sobre todo es por el revuelo mediático que se ha formado. Y el PSOE está cediendo ante ese revuelo mediático que se ha formado con una visión totalmente electoralista, ni más ni menos. ¿Qué te parece, Emilio? ¿Qué crees que plantean tus propuestas de modificación de la ley? No me parece que sea aconsejable cambiar la ley. No sé realmente al final los expertos en marketing político y en cuestiones electorales que aconsejarán a las distintas partes que están involucradas. A nivel, creo que legal, ¿no? De derecho, dos reformas así tan rápido, no veo que tengan demasiado sentido. No das posibilidad realmente a que empiecen a operar todos los mecanismos de todos los que operan el derecho, que al final son los que te hacen pues, eso, que le des la oportunidad realmente a los tribunales de generar una doctrina, una determinada interpretación, de enfrentarse a los problemas de una determinada interpretación que va a dar problemas. La interpretación que tenemos ahora mismo va a dar problemas. Y si se hubiera permitido que esto continuara, supongamos, un mundo en el que no haya elecciones y se permita que los medios no sean los que manden al legislador o los que le den ese sentido de urgencia, y hubiéramos permitido que esto tuviera, digamos, el devenir natural de las cosas,
pues probablemente nos hubieras encontrado con que realmente, pues como dice Alejandro, pues habría pues, una unificación de doctrina por parte de los tribunales, habría al final, pues eso. Y eso son cosas que no se han permitido o que no se permiten en el momento en el que se habla de hacer una reforma. Además, es que yo creo que no hace demasiado honor al nombre reforma, por lo mismo que estábamos hablando antes. Estamos hablando de una ley de 60 artículos, vamos a hacer una reforma porque haya un problema en 2. Eso ya también dice un poco, ¿no? Que estamos reformando en términos minimalistas, maximalistas. El uso de hacer reformas también es un uso de recursos públicos y de tiempos públicos pagados por todos. Cada cuánto hay que hacer reformas. Eso también, por un lado, ¿no? Y que también, desde una perspectiva también un poco política, ¿no? o electoral. Vamos a imaginar también que es concederle, digamos, munición, entre comillas, al enemigo. No estoy hablando de que en la política haya enemigos, pero reconocer que tienes que reformar una ley por 2 artículos, al final pones atención en lugar de en el resto del articulado en esos 2 artículos, que precisamente es la atención que han puesto los que tú llamas el enemigo. O sea, al final estás comprando el discurso del que tienes enfrente, ¿no? No sé si eso electoralmente es una medida muy inteligente. Por eso yo creo que no le veo demasiada lógica por ahí. Pero también hay que ver que quien es capaz de una norma de 60 artículos centrarse en los 2 que generan controversia y hacer que el debate y los medios circulen y den vueltas solo sobre esos 2, está consiguiendo un éxito en tanto en cuanto tú compras ese debate y te centras sobre ello y hablas sobre reformarlo. Al final estás comprando un poco la atención que te ponen otros ahí. Propuestas sobre la reforma. A mí me parece que volver a hablar, cuando estabas hablando de un cambio de paradigma, que es el tema del consentimiento, y vuelves a meter componentes como lo de la intimidación y la violencia y demás, pues creo que son cosas que es que no maridan bien, porque has hablado de cambiar el paradigma hace ni 2 días y estás volviendo al anterior. Bueno, eso a nivel un poco teórico, doctrinal, yo no lo veo bien y creo que no va a tener tampoco muy buen resultado electoral, pero bueno, ahí dejo un poco mi opinión. Bueno. ¿Y tú qué piensas, Alejandro? Está muteado, perdona, está todavía muteado. Perdón, es que lo quito para que si hay ruidos en casa no os molesten y se me olvida ponerlo de nuevo. Sobre la reforma, el momento, como han dicho ya, directamente no puede ser peor. No se me ocurre qué momento se puede hacer esta reforma que sea peor que la convulsión actual que existe. Si saliera adelante en los términos que se ha conocido ayer y hoy, es introducir un cuerpo extraño en la nueva regulación que tenemos desde octubre, porque, y voy a intentar no complicarlo, dice el Ministerio de Igualdad, ojalá, como mucho, si ustedes quieren reformar, de acuerdo, que la violencia y la intimidación, que parece que todas las que se cometían de esta forma están cayendo, que se introduzca como una circunstancia agravante, es decir, como un elemento más que junto a la conducta, si hay violencia e intimidación, suba un poco la pena. Esto podría tener algún sentido y no desdibujaría el sistema que se ha creado, pero lo que hace la reforma actual es, sin ponerle un nombre distinto a esta agresión sexual con violencia e intimidación, introducirla en un apartado específico como un delito paralelo a las agresiones sin violencia e intimidación. Por tanto, es verdad que cuando lo lea alguien jurista, yo de física no sé, pero de derecho un poquito sí, se da cuenta que es un cuerpo extraño, que no respeta el resto del sistema. No tiene sentido. Además, hace unos días escuché un argumento muy bueno que yo admito que no me había dado cuenta y que proponía una de las proponentes o de quienes han trabajado en el equipo de expertos y de expertas, que es María Cale Sánchez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, que decía, bueno, es que el famoso asunto de la violencia e intimidación que está conduciendo a rebajar, parece, tantas penas, es que hemos introducido un artículo preciso que antes no existía, que cuando la agresión se ha cometido con violencia e intimidación, algo que ahora no es imprescindible porque cualquiera
atentados sexuales, agresión, puede tener violencia, intimidación o no. Si ahora tiene violencia, intimidación, esa violencia, intimidación se puede castigar aparte como lesiones más graves, menos graves, leves, y la intimidación como amenazas más graves o menos constituirían un delito aparte y se sumarían las penas. Esto se llama concurso real, pero da igual, vamos a llamarlo se suman las penas. Si se suman las penas, quizás sí no estaríamos ante esta rebaja que se está apreciando. Pero es curioso, los jueces dicen, ahora bajamos todo a lo mínimo y si hay violencia e intimidación, además no la castigamos por separado. Antes no hacía falta castigarla por separado, porque la incluía el delito de agresión, que implicaba sí o sí violencia, y por eso la pena era más alta. Como ahora no la implica y por eso baja, hombre, pero no se olvide de castigarla. Porque ahora la hemos sacado del delito principal, pero usted la puede castigar en segundo lugar y sumar las penas y conjuntamente, de modo que esta reforma que plantea el Partido Socialista pues estará urgida por un marketing electoral que veremos si da razón o no, pero no es imprescindible. La interpretación de la norma permitiría evitar estas situaciones y estas lagunas, es completamente inoportuna en el momento, digo, actual, porque está el debate muy caliente y a los expertos que participen en este proceso de reforma se les puede pasar cualquier desajuste de penas. Si ya se pasó, que se leyó con mucha calma, pues imagínense ahora que no va a haber un informe del Consejo General del Poder Judicial, la norma va a entrar, han dicho, en vigor al día siguiente, sin periodo intermedio para leerla y para que los jueces, fiscales, abogados debatan entre ellos y la academia debata, oye, ¿esto cómo se debería interpretar? Va a ser al día siguiente. Es que, ¿qué puede salir mal? Pues Estaba pensando yo, mil ¿qué puede cosas. salir mal, ¿no? Claro. Todo. Yo estoy, por desgracia, aterrado y el tema es verdaderamente dramático, pero es que no va en la buena dirección. Y por cierto, con esto termino, este modelo de no dar tanto peso a la violencia e intimidación ha sido respaldado por el GREVIO, que es el Grupo de Estudios del Consejo de Europa sobre Violencia Doméstica, que cuando ya conocía los proyectos que presentaban los ministerios de Igualdad y Justicia dijeron que era un sistema adecuado. Pero bueno, eso hoy en día, ¿qué más da, verdad? En fin. Bueno, quería comentar esto comentando porque lo que está diciendo Alejandro, ¿no? Del GREVIO, ¿no? Que decían desde la oposición, desde el Partido Popular y tal, que internacionalmente también se había atacado a la ley, ¿no? Quizás esto es algo contradictorio, ¿no? Lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, desde la Unión Europea están diciendo que era positivo, ¿no? Marta me levanta la mano diciendo que quería comentar algo. Sí, era precisamente lo que ha comentado ahora Alejandro, ¿no? Lo propio del GREVIO, que bueno, es, para quien no sepa, es el órgano que hace interpretaciones a nivel europeo sobre estas cuestiones, entre otras cosas, por ejemplo, sobre el convenio de Estambul, ¿no? Que es el convenio que rige las leyes contra la violencia de género. Y es que lo dice muy claro, ¿no? Además, internacionalmente a España ya se le había avisado que cambiase bueno, pues esa tipificación, porque todo lo que nos decían y lo que nos dice el GREVIO es que todo lo que sea todo acceso carnal sin consentimiento, con independencia de que exista o no violencia o intimidación, tiene que considerarse como agresión. Entonces es que incluso esa reforma que está proponiendo el PSOE ahora y que muy bien explica Alejandro, que es una locura, porque es hago hoy la reforma a golpe de esta presión mediática que estoy teniendo, cedo a esta presión mediática y al día siguiente, sin que haya informes absolutamente de nada, al día siguiente además que entre en vigor sin que se pueda leer, sin que se pueda decir, bueno, pues a ver cómo queda esto redactado, cómo va a afectar esto al final a las víctimas, cómo va a afectar a los agresores, cómo va a afectar a toda la sociedad. Pues no se hace y además es eso, se vulnera todos los convenios internacionales. Es que además a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque el Partido Popular o desde otros estamentos de la sociedad en muchas ocasiones, desde los medios de comunicación, cuando además ha pasado mucho por desgracia con el Ministerio de Igualdad en esta legislatura, cuando ha legislado sobre algo es que vulnera el derecho internacional y tú dices, vale, pero ¿qué? ¿El derecho internacional cuál? El derecho internacional no es el derecho internacional así, ¿no? El derecho internacional es una serie de convenios, una serie de normativas. Nadie te sabe decir cuál, simplemente te vuelven a responder que el derecho internacional, claro, yo lo que en muchas ocasiones cuando me encontrabas de eso, digo, pero vamos a ver, estamos hablando que el legislador o la legisladora de verdad, tontos no son.
Y, hombre, lo primero que van a hacer a la hora de legislar es mirar, bueno, pues, el paraguas internacional que tenemos y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Entonces, que se argumente, ¿no? Es que se vulnera el derecho internacional, ya os digo, lo primero que es que cuando les preguntas, ¿pero qué derecho internacional? ¿Qué normativa? Dime, no saben al final responderte qué normativa y bueno, es que al final es una falta de respeto, yo creo que también al espectador, porque eso suele ocurrir en muchos medios de comunicación, en determinados, además de determinados periodistas que utilizan ese tipo de argumento, ¿no? Y es tratar al final a la gente como tonta, que al final nos vamos a tragar absolutamente todo lo que digan. Y yo creo que, bueno, que es una falta de respeto hacia la gente que no se debe tener, ¿no? Pero en fin. Bueno, ya llegamos casi a la hora de debate del programa y me gustaría acabar con titular, ¿no? Por cada uno de vosotros, ¿no? Me gustaría empezar por Emilio, ¿vale? Adelante, Emilio. Pues me decanto entre algo así como no sé, reforma de la ley del solo sí es sí, dudas legales, dudas electorales, llueve sobre mojado, básicamente. O tal vez lo reduciría como reforma de la ley del solo sí es sí, del PSOE, deja la ley anterior en mera pose, básicamente. Y bueno, pues lo que señalaría como elemento central es que hemos centrado el debate en quizá lo más llamativo o lo que más se ha podido mediatizar de la ley, que hemos dejado mucho en el tintero de analizar y que el asunto merece una importancia o tiene una importancia lo suficientemente grande para la sociedad y para los bienes jurídicos que tiene de trasfondo, como para a lo mejor quedarnos en análisis tan superficiales y tan básicos. Muchas gracias, Emilio, por tu participación esta noche. Seguimos con Marta. Adelante, Marta. Sí, a mí me gustaría pues un poco también lo que ha dicho Emilio, ¿no? Que por desgracia estamos hablando y que lo hemos comentado también a lo largo del programa, estamos hablando de dos cuestiones que son mínimas en toda la ley, en todo el articulado de la ley, sin, por ejemplo, poner el foco en que la ley recoge medidas de reparación, indemnización, recuperación física y emocional y garantías de no repetición para todas las víctimas, que se incluye nuevos tipos de violencia sexual, como la sumisión química, que hemos escuchado en muchas ocasiones este verano que se ha producido, que también que crea de centros de 24 horas en todos los territorios, de centros de crisis de 24 horas en todos los territorios, asegurando el acompañamiento en todo momento de la víctima, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones y otras más que incluye la ley, por ejemplo, eso, pues en ningún momento se está hablando de ello, de la importancia de esta ley, de lo que introduce como novedad esta ley de la protección y las garantías que da al consentimiento de la propia mujer. Entonces, yo para cerrar dejaría una frase. La propuesta hecha por el PSOE de reforma de la ley de solo sí es sí, bueno, pues jugar entre la protección a la mujer o una medida electoralista. Perfecto, muchas gracias, Marta, también por tu participación esta noche. Y acabamos con Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias, Eugenio. Pues yo, como no soy periodista, hago muy mal los titulares y sintetizo fatal, y la gente que me conoce lo sabe. Pero antes de ese breve resumen, efectivamente, el debate que ha estado presente, aunque no lo hemos exteriorizado todo lo debido, pero entonces necesitamos otra hora y seguro que lo hacíamos encantados, es que luchar contra las violencias sexuales no puede ser el único instrumento ni es el mejor el Código Penal. El Código Penal solo interviene cuando todo se ha producido y la situación ya es dramática porque hay un delito. Por tanto, es el último remedio, pero para nada es el mejor. Lo mejor es que culturalmente se acabe un sistema en el que parece que estos actos sin consentimiento pueden ser disculpados o pueden merecer incluso chanzas y risas de ciertos amigos, y que las víctimas sepan que tienen plena confianza en la policía, en la judicatura y en la fiscalía cuando vayan a denunciar. Porque lo que reduce los delitos, todos los delitos, es la sensación de que van a ser perseguidos y no van a quedar impunes. Y eso hay cientos de estudios que demuestran que los delincuentes se disuaden de cometer delitos cuando tienen miedo a ser perseguidos y no tanto por la duración de la pena. Porque 9 o 7 años a un violador no le va a detener de cometer su violación, ni a un asesino 30 o 25 años. Pero sí el miedo a que haya muchos instrumentos
policiales e incluso de denuncia social, y también que la judicatura va a actuar en cuanto a que les van a detener. Entonces, esa es la clave, no elevar penas, y lo que he dicho hoy la ministra de que se castiga más el robo que las violaciones, bueno, pues, y también el homicidio igual que la violación. Ojalá hiciéramos una recomposición total del código, porque tenemos penas altas a rabiar. Así que lo que concluiría como titular es un debate nada sosegado, absolutamente contaminado y malicioso, que no va a conducir a un buen lugar, me temo. De acuerdo, Alejandro. Muchas gracias a ti también por tu participación. Gracias a los tres. Por aunque es verdad que nos hemos centrado en una parte determinada, de conocer un poquito más tema legal y un poquito más en profundidad y un debate más sosegado de lo que plantea la ley del sí y solo sí y las posibles modificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Solo. Un placer. Gracias a Chao. vosotros. Luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el programa y qué creéis que pasará con la ley finalmente, si habrá modificación en un sentido u otro. Y seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario. Y si lo queréis, si os apetece, proponernos temas nuevos para futuros debates que los tendremos en cuenta. Y así el próximo lunes, 13 de febrero a las 10 de la noche, debatiremos en un Sin Trincheras Cinema sobre la docuserie de HBO Arnie, Historia de una infamia. Hablaremos sobre el caso Arnie, un pub sevillano donde se acusó la prostitución de chicos menores, acusando a famosos de la época de ser sus clientes. Una caza de brujas contra el colectivo gay. Os esperamos el lunes. Salud y hasta el próximo programa. Wow.